amigos? Sean bienvenidos al consultorio. Hoy es el día de hablar con los médicos, con los especialistas de nuestra región y por supuesto ustedes están en primera fila para que conozcan todos los temas concernientes a los cuidados de la salud, la prevención y por supuesto a tomarlos en nota, a aplicarlos porque de eso depende, que nosotros tengamos todo nuestro sistema en orden. Hoy nos acompaña el doctor José Gregorio Velasco. Él es gastroenterólogo, pertenece al capítulo Táchira y vamos a estar pasando consulta precisamente sobre un tema que tal vez a muchos les viene perjudicando, es el intestino o el colon irritable. Doctor, gracias por estar aquí para regalarnos parte de su tiempo y sus conocimientos para nuestra audiencia y responder pues muchas inquietudes. Muchas gracias por la invitación. Doctor, al hablar de colon irritable, ¿de qué se trata precisamente esto? Muchas personas tal vez lo asocian con gases, con distinción abdominal, pero precisamente, ¿qué aplica este término? Bueno, es un trastorno funcional, caracterizado exactamente por un dolor abdominal que puede persistir 2 o 3 semanas, que de repente desaparece y vuelve a aparecer, ¿verdad? Sin una causa desencadenante identificada como tal, asociado a cambios de hábitos y patrón de evacuación y otra serie de situaciones. Hay unos criterios que se llaman criterios de Roma, que casualmente ahorita salió una actualización al respecto porque son evaluaciones funcionales, se llaman los criterios de Roma, anteriormente 4, ahora son 5, son pequeñas las modificaciones, ¿verdad? Pero que la definen de esa manera, como alteraciones de la función intestinal, no solamente desde el colon, es incluso desde el esófago, el estómago, el intestino y el colon, ¿sí? Incluso hasta el mecanismo de la defecación, eso puede ser intestino irritable. Y bueno, hay una prevalencia muy importante, de cada 10 pacientes que van a una consulta con el médico, 40% de estos casos pueden corresponder a un diagnóstico de intestino irritable. El diagnóstico de intestino irritable, anteriormente se hablaba de un diagnóstico de exclusión, pero actualmente se dejó en desuso ese término porque ciertamente hay criterios que lo determinan, ¿verdad? Y hay una serie de pruebas para descartar organicidad, aunque hay algunos autores recientemente que han encontrado microorganismos relacionados con la aparición del síndrome de intestino irritable, sobre todo porque desencadena una, respuesta inflamatoria crónica de bajo nivel, el cual no se identifica fácilmente. ¿Responde esto fácilmente o comúnmente a lo que tiene que ver la alimentación que nosotros tenemos? También por allí se ha escuchado que el intestino funciona como el segundo cerebro y el estrés lo perjudica al 100%. Exactamente, existe el eje intestino-cerebro que está interconectado porque hay un nervio llamado vago que llega directamente al aparato digestivo, al tubo digestivo. Entonces las emociones, las sensaciones crean, hiperexcitabilidad o hipersensibilidad intestinal y esta se transmite a ciertas áreas de la corteza cerebral y se interpreta como alteraciones, como ansiedad, como hiperirritabilidad y cosas de este tipo, ¿sí? Alteraciones que van en ese sentido. ¿Y la alimentación? La alimentación es un factor principal, es un factor principal por el consumo principalmente de agentes desencadenantes de crisis, por ejemplo, los ultraprocesados, los azúcares, los conservantes, dietas, de alto contenido de almidones complejos. ¿Sí? Refrescos, picantes. Exceso de azúcares. Doctor, ¿y la forma de nosotros darnos cuenta más allá del dolor, de que es común, de que es frecuente? ¿Cómo nosotros saber que estamos frente a un posible diagnóstico de colon irritable? Intestino irritable. Intestino irritable. Sí, el intestino irritable, como te mencioné previamente, la persona podría pensar que tiene un intestino irritable, pero debe acudir al médico para que el médico identifique los síntomas, los cuadre dentro de los criterios funcionales y inicie una serie de estudios
¿verdad? Que va desde los laboratorios más comunes hasta quizás los más específicos, porque tienes que detectar si hay, digamos, una deficiencia enzimática como intolerancia a la lactosa, por decir algo, la celiaquía, por ejemplo, que está muy de moda, la hipersensibilidad al gluten, o, digamos, trastornos selectivos de sensibilidad. Por ejemplo, de repente no es que sea celíaco, sino que simplemente es intolerante o tiene una hipersensibilidad selectiva al trigo, por ejemplo. Y tienen efectos acumulativos y desencadenan crisis. Entonces hay que hacer una serie de análisis para verificar si esto es así. O de descartar procesos infecciosos, inflamatorios crónicos recurrentes que pueden estar involucrados en esta situación. Por ejemplo, las parasitosis, las yardiasis, las entamoebas, las chiguelas, las salmonelas, los proteus. ¿Sí? Y hace referencia, doctor, los virus. Los parásitos. Sí, claro. Hay personas que se acostumbran por cuenta propia, todos los años voy a desparasitarme, como decía la abuela. Es algo cultural. Es algo sí de Casi siempre los pacientes se preocupan porque, doctor, el año pasado no me tomé ningún antiparasitario. Mándeme un antiparasitario. Claro, y si usted no le manda un antiparasitario, el paciente se va descontento. Sí, se va o a la farmacia y pregunta, se lo compra. Y el doctor no me envió un antiparasitario. ¡Qué locura! No, pero eso hay que verificarlo, hay que tener... pero eso implica el no desparasitarse, o sea, los parásitos... No, hay que ver, claro, pero hay que verificarlos, hay que diagnosticarlos, porque si tiene parásitos, pues no es intestino irritable. Es parasitosis intestinal. No está vinculado. No. El síndrome intestino irritable es un trastorno funcional puro, porque es un desbalance entre una serie de mecanismos neurohormonales y de neurotransmisores en el eje intestino-cerebro. Entonces, si usted está ansiosa porque me va a entrevistar, por decir algo, entonces le empieza a dar como cólicos, ¿verdad? Como puntaditas. O puntaditas, entonces puede haber algo de eso. O de repente usted sufre de intestino irritable y usted lo tiene controlado porque las personas aprenden a controlar esa situación, ¿verdad? Pero de repente se le atravesó que se encontró a un conocido y se tomó un café con leche y ahí fue. Ahí se le acabó el día. O una reunión y a comer en la calle. Exactamente, exactamente. Ahora, doctor, ¿cuáles son los alimentos o los hábitos saludables para evitarlo principalmente? Bueno, como... La mejor dieta para la salud digestiva es la dieta mediterránea, en una composición equivalente entre los tres grandes grupos. Antiguamente, en la época en la que yo me formé como médico, correspondía a un 50% el consumo de carbohidratos y 15 y 35% el resto. Pero en la medida que se ha ido estudiando el efecto de la alimentación sobre ciertas enfermedades, este tipo de proporciones ha cambiado y los carbohidratos no deben ser el 50%, no debe superar el 35% de la distribución del plato de consumo de alimentos y debe ser repartido de esta manera. Ciertamente, de acuerdo a lo que cada persona requiera, pues debe tener suficiente cantidad de proteína, suficiente cantidades de grasas saludables, que contengan alto contenido de omegas, por ejemplo, ¿verdad? Para poder mantener la salud digestiva. Y, por supuesto, el consumo de lácteos el lácteo es un producto que produce un desbalance intestinal muy importante. Y llega un momento en que debe evitarse o usar alternativas. Doctor, ¿y la ingesta de agua? El agua es fundamental. El agua corresponde al 90% de la célula y si una persona no consume agua, pues entra en deshidratación y alteraciones hidroelectrolíticas que lo llevan a alteraciones. El intestino necesita agua. Totalmente. Sí, y si no consume agua, pues va a ocurrir un desbalance y este desbalance puede crear alteraciones en la microbiota intestinal y causar inflamaciones de bajo grado y alteraciones y exacerbaciones y crisis del intestino irritable. Ahora, hacerse de la vista gorda y decir, no, pero es que yo ya aprendí a vivir con eso y lo sé controlar, no ir al médico, ¿qué pudiera suceder? Bueno, lo más grave es que se enmascare un cuadro grave, ¿verdad?
yo puedo manejar mi intestino irritable, tengo mis cambios en las formas de evacuación, bueno, estoy así, estoy asado, pero siempre debe ir al médico para que le haga los estudios correspondientes para evitar o descartar lesiones complejas. Ajá. Entre ellas, por ejemplo, lesiones que pueden desencadenar el cáncer de colon, ¿me entiendes? O que de repente son pacientes un poco mayores y tienen divertículos, y entonces en vez de ser intestino irritable es diverticulitis, cosas así. Ok. Lo común, ¿entre qué edad suele aparecer esta patología? En edad joven. Dios mío. Sí. Actualmente. Sobre todo en las mujeres. Sí, ¿por qué, doctor? Estamos hablando del síndrome de intestino irritable, no de la diverticulitis. Sí. O diverticulosis. No, sí. no. Sí, a partir de alrededor de los 25 años. Dios mío, sumamente joven. Incluso hasta antes. Incluso se ven jovencitos ya en los colegios que se estresan y tienen sensaciones intestinales y alteraciones del patrón de ir al baño, dolores, gases, flatulencia, porque va a ir a presentar un examen. Sí. Y sobre todo si la profesora lo estresa más. Sí. Una vez diagnosticado, no se cura. ¿Es posible que diga, bueno, ya fui a tratamiento, tal, ya? No, porque eso forma parte de la naturaleza de la propia persona. Se puede controlar. Ok, ¿sí? Pero no es y con psicoterapia de apoyo, que es muy importante, lo que llamamos los moduladores, ¿sí? Moduladores. De hecho, una de las estrategias de tratamiento para el intestino irritable puede llegar a tener el uso de los antidepresivos, y entre los grupos de los antidepresivos podría estar, hay que determinar el tipo de intestino irritable, porque hay varios tipos. Hay subtipos, el tipo constipación, el tipo diarrea, el tipo dolor y el tipo mixto. ¡Qué increíble! Y cada uno de ellos se beneficia de un tipo en específico de antidepresivos. Quizá el de primera elección para este tipo de casos sería los antidepresivos tricíclicos, pero hay una nueva generación de antidepresivos que se están empezando a usar y que dependiendo de si el paciente tiene constipación, estreñimiento, pues entonces se usa uno u otro. Eso depende del caso. ¿Ese diagnóstico va de la mano con un psiquiatra? Sí, preferiblemente. Ok. Fíjate, qué delicado, parece mentira, ¿no? Es una cosa que se ve sencilla, pero que perturba mucho la vida diaria de una persona. Ahora, hablando de medicamentos, doctor, el tema de la automedicación. Es muy común que las personas digan, no, pero es que yo me tomo una pastilla de no sé qué tal y con eso tengo, y se me quita. No, es que yo me las tomo, el Colipán me lo tomo por tanto tiempo y ya, con eso tengo. Es que eso empieza por un tema de la facilidad con la que la persona va a la farmacia y compra el producto. Totalmente. Y ocurre un fenómeno también que es, por ejemplo, yo fui con el doctor el año pasado, porque tenía estos síntomas. Tenía gases, ardor epigástrico, flatulencia, evacuaciones de una forma, y me mandó esto y me lo voy a repetir. Así es. O un amigo que tenía lo mismo y le pasó esto. Y ese tratamiento, y no, tómese esto. Sí, es delicado. Ahora, las hierbas, los bebedizos, todas esas cositas que es muy propio aquí de los Andes. Sí, es algo muy cultural. Personalmente en la consulta yo pues respeto mucho la cultura de la persona en la que estamos hablando, dependiendo de dónde venga, del nivel de educativo que pueda tener. Eso se respeta mucho y trato de no limitar eso. Me dice, bueno, yo me tomo, por ejemplo, el anís y con eso me mejoro. Yo no le digo a ella, no, mira, o a la persona, no tome más eso, sígalo tomando, pero usted va a tomar esto también. Adicional que le va a ayudar también, salvo que sean ciertos productos de ese origen, ¿verdad? Que sí pueden ser tóxicos. Generalmente el mayor cuidado que se debe tener son los agentes que pueden ser hepatotóxicos. El bicarbonato también hay mucha gente que... Sí, pero eso es parte de la fisiología gástrica. El bicarbonato protege el estómago. Qué bien. Sí. Más no quiere decir que van a agarrar. Por eso es que muchos productos farmacológicos ahora vienen combinados con bicarbonato. Qué interesante. Pero debe existir, Doc, y era un tema que yo en una ocasión lo hablaba con el doctor Uribe, el presidente del Colegio de Médicos, de existir cierto control a medidas farmacéuticas, ¿no? Porque es que hay mucha venta deliberada de medicamentos y es muy fácil para cualquier persona ir y automedicarse y es muy contraproducente. Yo siempre he pensado que Venezuela tiene la fortuna de tener una vigilancia en cuanto a la farmacología
muy bien estructurada y muy bien llevada. Y espero que no tenga repercusiones en lo que voy a comentar, pero yo estoy orgulloso de los productos venezolanos y los prefiero por encima de cualquier otro. Así es. Sí, porque la calidad es evidente. Lo podemos comparar con productos que vienen de otros países, salvo que sean marcas originales, y verdad que la efectividad y eficiencia de estos productos son aún mejores. Pero con respecto a la pregunta de la libre compra, sí hay una falla, sí debe haber más control, y se le debe vender al usuario el producto estrictamente necesario que fue indicado por el médico. Es decir, es 2 tabletas al día de Colipan, como lo dices tú, o de trimebutina. Bueno, son 10 días, a usted le van a vender 20 comprimidos y eso es lo que usted va a tomar. Sí, pero eso acá en Venezuela, por razones que de verdad que me avergüenza decirlo, pero no lo conozco. No sé por qué la venta de los productos farmacológicos son tan libres, incluso los antibióticos, que es un problema. Aquí cualquier persona tiene una gripe y de una vez va a la farmacia y se compra el antibiótico más común que pueda encontrar. El de la farmacia te dice, bueno, mira, tómate por 3 días esto. Esa es otra también. Ese tema también lo abordaba con el doctor Niño, infectólogo, y de verdad que muy interesante, ¿no? La gente cree que no, pero es que con eso se me quita, con ese antibiótico, y resulta que llega un momento que ya, pero bueno, el antibiótico no te está funcionando. Es un tema delicado, es un tema de verdad que para eso siempre están los especialistas. Zapatero a sus zapatos, doctor. Mire, ¿dónde lo pueden conseguir para una consulta, para cualquier duda que tengan las personas que tal vez yo no les hice la pregunta que usted estaba esperando? Le puede escribir al doctor José Gregorio. Bueno, me pueden contactar por el teléfono 0412-366-5788. Por ahí pueden generar las consultas, y en el Instagram pues podría ser también JOGRB pequeña ERO. Ok, doctor, muchísimas gracias por su tiempo. Muchísimas gracias por la invitación. Por todos estos conocimientos, por aquí siempre estamos a su orden. Y gracias a ustedes por estar una vez más allí sintonizando el consultorio. Será hasta una nueva oportunidad. Que todos tengan un feliz y maravilloso día.